Televisa presenta. Bienvenidos a una clase más de física con el equipo Crayola. Los integrantes de este poderosísimo equipo son Ángel, Gael, Cristian, Javier y Héctor. Hoy veremos el tema de Pascal y empezaremos con lo más básico. Nos iniciará nuestro compañero facherito Ángel, que nos hablará sobre la biografía de Pascal. Hola, yo hablaré sobre la biografía de Pascal. Trataré los temas de cuáles fueron las contribuciones de él en la ciencia y un poquito más de su vida, como cuándo nació, en dónde y cuándo murió. Para empezar, Pascal fue un polímata, matemático y físico. También fue un filósofo y escritor francés. Sus contribuciones a las matemáticas y a la historia natural incluyen el diseño de las calculadoras mecánicas, que en este caso fueron llamadas pascalinas. Hubo investigaciones sobre los fluidos y la aclaración de algunos conceptos como son la presión y el vacío. Pascal nació en 1623 en Francia y falleció en 1662 en París, Francia. A pesar de tener una vida corta, que murió a los 39 años, hizo bastantes aportaciones a la ciencia en general. A pesar de haber vivido muy poco tiempo relativamente, hizo bastantes aportaciones. Una de ellas fue la creación de la calculadora, la cual actualmente nos ayuda bastante. La calculadora nos ayuda bastante actualmente en el tema de cálculos. Lo utilizamos bastante en las matemáticas, en física, en química también. Ha sido una herramienta bastante útil para la humanidad y gracias a este científico, filósofo también, pues nos facilitó la vida. Pascal se especializaba en las áreas de matemática, física, la filosofía y la religión, y actualmente es conocido por el principio de Pascal, el triángulo de Pascal y el teorema de Pascal, pero también por la pascalina, que en este caso era el nombre que le dio a la calculadora que él creó. Como había mencionado anteriormente, Pascal murió el 19 de agosto de 1662. Esto fue a la edad de los 39 años en París, Francia, y su causa de muerte fue por un cáncer de estómago. Bien explicado la biografía de Pascal. Ya que ahora conocemos su biografía y mayores aportaciones, procederemos a conocer qué es presión y nos hablará nuestro compañero facherito Gael sobre el tema. Hola, yo les voy a hablar de la presión. ¿Qué es presión? La presión es magnitud que mide el efecto deformado o capacidad de penetración de una fuerza ejercida de una superficie. Bueno, la fórmula de presión es Pascal es igual a fuerza sobre área. Pascal se representa en kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, gramo y centímetro al cuadrado. Fuerza se representa en kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, que esto es igual a newtons, y área se representa en metros al cuadrado. Hay más tipos de presión, pero nos vamos a enfocar en este momento a presión hidroestática y presión atmosférica, las cuales mis compañeros Cristian y Javier te van a explicar. Cristian te va a explicar presión atmosférica y Javier te va a explicar presión hidroestática. Ya que conocemos qué es presión, su fórmula y sus unidades, hablaremos de dos tipos de presión: presión atmosférica, que nos lo hablará nuestro compañero facherito Cristian, y presión hidrostática, que nos hablará nuestro compañero facherito Javier. Buenos días, profesor. El día de hoy les hablaré un poco de la presión atmosférica y por qué se relaciona con Pascal. Empezaremos diciendo lo que es la presión atmosférica. El significado literal de la presión atmosférica es fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire en forma de atmósfera sobre la superficie terrestre. La presión nos dice que se rige a través de la altura, ya que este varía dependiendo de la altura, pero también es cierto que varía de otros factores, como temperatura, humedad y otros. Como dato curioso, ¿sabían que el valor de la presión atmosférica sobre el nivel del mar es de 101.325 pascales? Pero a todo esto, ¿cómo es que se relacionan los pascales y la presión atmosférica? La historia nos dice que luego de la temprana muerte de Torricelli, llegarían sus experimentos a oídos de Pascal, y empezaría a estudiar estos fenómenos. Pero el día de hoy me limitaré a hablarles sobre la presión atmosférica y dejaremos los experimentos para otra ocasión.
Nos vemos la próxima semana. ¿Qué pasa? En el día de hoy estamos en un nuevo video tutorial de física y en el día de hoy te voy a explicar lo que es la presión hidrostática y su ecuación. Para eso vamos a apoyarnos de un ejemplo de este vaso lleno de agua y vamos a utilizar una moneda. Bien, para empezar, la presión hidrostática, ¿a qué se refiere? Como ya sabemos, hidros es de agua y hidrostática, pues agua estática, ¿no? Entonces la presión hidrostática se ejerce sobre el agua en una cierta profundidad. Teniendo el concepto, te enseñaré que esto, metemos la moneda y pues a ver si pueden apreciar. Como pueden ver, esto que está aquí, la moneda, está hasta el fondo, ¿no? Entonces está ejerciendo el agua una presión sobre el objeto y ese va a ser la presión hidrostática. Ahora te voy a explicar cómo sacar la presión hidrostática. Para empezar, recordemos que para sacar presión, recordemos que la fórmula de densidad es igual a masa sobre volumen. Y para sacar el volumen de este prisma, para cualquier volumen, es igual a área de la base por la altura. Bien, una vez tenido esto, recordemos que la presión para sacarlo es fuerza sobre área. Y lo podemos también traducir como presión va a ser igual a masa por gravedad sobre área. Entonces, teniendo eso, vamos a empezar a desglosar la ecuación de la presión hidrostática. Les voy a poner una pequeña animación y desglosando toda la ecuación de cómo lo voy procesando para que ustedes lo entiendan, ya que aquí sería un poquito complicado explicarles. Bien, entonces para la fórmula de densidad tendríamos que es masa sobre volumen. Entonces, si quiero sacar la masa de lo que está siendo aplastado, sería alrededor de, para desglosarla, sería masa es igual a densidad por volumen. Y entonces, si quiero sacar el volumen, sería masa es igual a densidad por altura por área de la base. Teniendo esto, empezaríamos entonces siguiendo la definición de esto con la presión. Tendríamos que presión va a ser igual a la masa por gravedad sobre altura. Entonces empezamos a escribir: presión es igual a la densidad por el volumen, que lo vamos a poner como altura sobre área de la base, o área de la base por altura, por la gravedad sobre área. Una vez teniendo esto, tenemos entonces densidad por altura, por área de la base por gravedad. Matemáticamente, si tengo área arriba y área abajo, los puedo eliminar. Entonces tendríamos que es presión sería densidad por altura por gravedad. Usando la propiedad de las matemáticas, que es cualquier orden, no importa el orden que hagas las operaciones, siempre van a dar el mismo resultado. Tendríamos que la presión hidrostática será igual a la densidad por la gravedad por la altura. Ahora, ¿de qué va a depender la presión hidrostática? Como sabemos, la presión es igual, ya habíamos dicho que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. La gravedad de la Tierra es 9.81, o lo podemos manejar por 10, como uno lo quiera manejar. Ahora, la densidad del agua, pues ya sabíamos, utilizaríamos la densidad del agua, y lo único que va a cambiar va a ser la profundidad, o sea, la altura. De esto, ¿qué va a pasar? Entre más profundo o más altura va a haber, más va a ser la presión hidrostática que va a sufrir nuestro objeto aquí. Bueno, eso sería todo, espero que hayan entendido. Ya que conocemos los dos tipos de presión, podemos avanzar al principio de Pascal, que es algo un poco más complejo, pero cero difícil, y nos lo explicará nuestro compañero facherito Héctor. Yo les voy a hablar sobre el principio de Pascal. El principio de Pascal cuenta que al ejercer presión sobre un fluido, este se ejercerá con la misma magnitud en todas las direcciones. Un fluido puede clasificarse en dos tipos, dependiendo de su comportamiento ante la presión. Estos fluidos se clasifican en comprensibles e incomprensibles. Los comprensibles son aquellos que se pueden expandir o comprimir ante la presión ejercida. Un ejemplo de estos son los gases. Los fluidos incomprensibles son aquellos que
no cambian su volumen ante la presión. Un ejemplo de esto son los líquidos y los sólidos. Pero ¿para qué sirve el principio de Pascal? El principio de Pascal es útil para lo que hoy en día son los frenos de un auto, una bomba de aire o una prensa hidráulica. Estos ejemplos tienen algo en común, y es que toman gran parte del mecanismo de una prensa hidráulica. Una prensa hidráulica está conformada por dos pistones. Los dos pistones se sitúan a la misma altura. Estos dos pistones están conectados por la parte inferior. Están conectados por tubos, los cuales están rellenos de algún líquido. Pueden ser agua o aceite. La diferencia con los pistones es que un pistón es de mayor área y el otro pistón es de menor área. Al ejercer fuerza sobre el pistón de menor área, esto ejerce una presión sobre el líquido, lo cual ejerce una mayor fuerza en el pistón de mayor área, por lo cual al hacer esto cambian sus estados y hace que el pistón de mayor área tenga mayor altura. Esto se ve reflejado en el principio de Pascal. El principio de Pascal cuenta con una fórmula, la cual es fuerza 1 entre área 1 igual a fuerza 2 entre área 2. Estos solo son algunos datos básicos sobre el principio de Pascal. Bueno, esto es toda la clase de física, espero y les haya gustado y más que nada que hayan aprendido. Nos vemos hasta la siguiente clase, adiós.